les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según Marcos. Según dos historiadores, fue el apóstol Pedro quien le dictó a Marcos el Evangelio. Algunos dicen se debería de llamar el Evangelio según San Pedro, pero es Marcos el que lo escribió. Pedro se lo dictó, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el que lo hizo, el que lo ministró. Marcos 12:30. Vamos a leer el versículo 30 y 31. Amén, hermanos. Dice la palabra siendo inspirada por su Santo Espíritu. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Leámoslos por segunda vez. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pueden sentarse, hermanos, ya hemos orado y hemos leído la palabra de Dios, que allí está, en esos dos versículos está definido lo que es el cristianismo, lo que es el evangelio poderoso de Dios. Esos dos versículos son, miramos muy cortos, pero está ahí la esencia de toda la ley y lo que un hombre y una mujer debemos hacer para encontrar el verdadero propósito. He ahí la definición, hermanos, del cristianismo. Ahora el tema es ¿cómo nos definimos? ¿Cómo se define usted? ¿Cómo me defino yo? ¿Cómo nos definimos? Porque cuando a usted le preguntan ¿y usted quién es? ¿Qué es lo que generalmente dice o se hace? Uno dice el nombre, ¿verdad? A veces la nacionalidad, pero muy pocas veces. Después se viene la profesión. Casi siempre la profesión u oficio, la gente dice, soy, y dice fulano de tal, hondureño, y agricultor, comerciante, y eso es lo que las personas hacemos. Amén. Pero hay personas que omiten, que se quedan ahí como que quieren ser invisibles y nunca se deciden qué son. Y fíjense que este problema de identidad no es algo nuevo. Hoy está más carente todavía. Las personas no quieren definirse ni de qué son, en qué bando están. Es ya viejo. Bueno, cuando surgieron los filósofos como Sócrates, dice ser o no ser, es por problemas de identidad. Ahora la gente tiene definido quién es usted, quién soy yo. Las personas se forman sus propios conceptos de cada uno. Pero qué importante es que usted y yo sepamos y estemos bien definidos quiénes somos. Porque hay gente que vive todo el tiempo y al final no supo, no se identificó con nadie, quiso estar neutro, quiso no participar y se quedó así. Y qué tremendo. Es como que alguien, bueno, les dice allí, algunos ni con el fútbol va, no soy Barça ni Madrid. O como dijo el Toby Junior, dijo, los que son del Madrid se quedan al final, dijo, para ministrar liberación por ellos, dijo. Pero algo tan sencillo como identificarse con un equipo, ¿verdad? Que es una cosa trivial.
Pero hay gente que ni con eso, por no ofender a la gente, porque no quiere, dice, no, yo no quiero ofender a nadie, pero no se identifica ni se define. No se identifica ni se define. Y tenemos que tener una definición. Tenemos que saber quiénes somos, para qué fuimos creados, cuál es nuestra misión. Si a usted le dicen, bueno, hermano Ernesto, ¿qué es? Le dice, agricultor, ¿verdad, hermano Ernesto? Agricultor. Muchos de los de aquí, pues uno, aunque sea la cola, uno dice comerciante, pastor, y allá aunque sea la colita, agricultor, ¿verdad? Porque aunque sea un cultivo al año, pero agricultor. ¿Cómo le cuesta a uno lograr una identidad? Imagínense que en lo personal, yo para aceptar que era pastor, pasé pastoreando 15 años. A los 15 años de pastorear, me cayó, como decimos, me cayó el 20, me vino, bueno, si soy pastor, he sido llamado a pastorear, he estado preparándose porque me llamaron, me pusieron y después estudié, me tocó prepararme para ejercer el trabajo. Los estudios vinieron después. Entonces, es normal que nos cueste identificarnos a veces, pero lo más tremendo es que hay personas que no quieren identificarse con nadie y al final su vida carece de propósito, carece de sentido, carece de vivir, y lo que Dios quiere es que cada uno seamos útiles. Amén. La utilidad de poder disfrutar lo que hacemos y gozarnos en ello. Porque si no, se habrá pasado la vida y usted y yo nos fuimos y no fuimos útiles. Qué terrible, ¿verdad? Que una persona desperdicie su vida. El objetivo de que estamos en la casa de Dios es que podamos caminar, transitar en este mundo bajo la guianza del Espíritu Santo. Y hay personas que empiezan impulsivamente y creen que están en lo correcto. Un ejemplo es el apóstol Pablo. Él era un hombre muy, muy enérgico y creía que todo lo que estaba haciendo era bien, pero era bueno, pero al final Dios lo confrontó, tuvo un encuentro con Jesucristo y después cambia una actitud y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y se define. Él, si ustedes lo leen en la carta, él dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo del Señor. En varias dice primero siervo del Señor, pero tiene una identidad, una definición del mismo y sabe lo que es. Entonces, qué bonito que el apóstol, miramos que el apóstol dijo: yo me he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación, ya sea tener en abundancia como padecer necesidad, en todo y por todo. Y después dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren qué bonito ejemplo de una persona, un antes y un después. Y si miramos del apóstol Pedro, ellos se definieron siervos de Jesucristo, llamados al apostolado. El detalle, hermanos, es que hoy tenemos un mundo materialista, tenemos ese imán que atrae, y el hermano Johnny leía al inicio. Nosotros, servir a Dios, tenemos que ser útiles, tenemos que servir a Dios, y servir a Dios es encontrar el propósito por el cual fuimos creados.
Dios nos creó para alabanza de su gloria. Y si una persona no está sirviendo o no se considera útil en el ministerio, está desperdiciando su vida. El propósito solo se encuentra en servirle a Dios. Al servirle al mundo, el diablo mal paga al que mejor le sirve. El mundo pasa y sus deseos. Todo es vanidad, dijo el rey Salomón. Pero el que elige al mejor patrón, el que mejor paga, es Jesucristo, es Dios. Dios es el que mejor paga. Y Él nos dice, y en contraste miramos que ahí en el Mateo 24 habla de que no se pueden servir a dos señores. Habla de dos señores, el Señor Jesucristo. Habla de las riquezas y habla de servir a Dios. Dios y las riquezas. Si se sirve a uno, se aborrece al otro. Hoy miramos que el mundo, hasta un celular es estatus, un carro es estatus, una casa es estatus social. Y la gente busca posición, estatus, y sigue la corriente del mundo. Ahora, ¿qué nos dice el Señor en su palabra? Nos pone el ejemplo que los lirios con su belleza, Dios los hizo así. Las flores son y al rato pasa. A las horas el sol las marchita y se acabó la belleza. Y le dice, ni aun Salomón con toda su gloria, su esplendor pudo llegar a ser como una flor, como un lirio de hermoso. Tuvo sus altibajos. Pero, ¿qué nos da a entender? Al final dice en el versículo 33, que ustedes todos lo sabemos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que nosotros tenemos necesidad. Todo lo básico, todo lo material que necesitamos para seguir, para subsistir y para disfrutar en este mundo. Dios sabe que tenemos necesidad. Ahora hay un contraste. Algunos me dicen, bueno, pueden pensar, ¿por qué Job? ¿Por qué los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob fueron tan prósperos? En los tiempos patriarcales, como Job fue ese libro más viejo, el primer escrito, antes que Abraham, antes que se escribiera el Génesis, se escribió Job. Y Job, pues, cuando vieron que todo los hijos y su riqueza se había ido, los amigos le dijeron, Dios no está contigo. Dios no está contigo. Porque el símbolo en ese tiempo, la prosperidad era identidad como que Dios estaba con él. Igual en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Isaac y de Jacob, las generaciones de ese tiempo creían que una persona próspera, Dios estaba con él. Y esa era la forma de ver a Dios. Ahora, en los tiempos de Jesucristo, las cosas, Jesucristo, el ejemplo perfecto, Él no eligió un reino de poder y de gloria, eligió el más humilde para poner el ejemplo perfecto. El hecho de que una persona tenga posesiones y la otra no le identifica no le define si es o no es cristiano. Ahora, hay un riesgo grandísimo en cuanto a las riquezas. ¿Por qué? Porque le puede entrar la codicia y el materialismo, la avaricia. Y eso es lo que realmente impide en el servicio, en ser útil en la obra de Dios. Esos hombres que mencioné pusieron en alto el nombre de Dios y dijeron, Jehová dio, Jehová quitó. Como dijo el apóstol Pablo, sé vivir, sé contentarme en cualquiera que sea la situación. Job dice, bueno, eso es perecedero.
desnudo vine, desnudo voy. Y después dijo, pues, a oídas te había escuchado, ahora mis ojos te ven. La experiencia que vivió y el crecimiento espiritual que tuvo un Job antes y después del proceso de sufrimiento. ¿Qué debemos y qué es lo, bueno, qué es lo que Dios ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros comprendamos y encontremos el propósito por el cual fuimos creados y que seamos útiles en el reino de los cielos y que podamos servir. Ahora, si una persona con los bienes materiales ya le es un obstáculo el servir y se desenfoca, Dios ve toda nuestra vida, es omnisciente, todo lo sabe, ve desde que nacemos hasta que morimos, ve toda nuestra vida desde el inicio hasta el final. Él es eterno, Él sabe y nos conoce a cada uno. Amén. ¿Qué pasa cuando no se es un buen mayordomo, cuando no se es un buen administrador? ¿Qué pasa cuando el poder o las riquezas revelan el carácter de cada uno? Hay personas que dicen, cambió por los recursos. El dinero lo perdió, dicen. ¿No han escuchado eso ustedes? El dinero lo cambió. El dinero lo quiso revelar el carácter que era. Según los calvinistas que dirían, hermano Charlie, nunca fue. Según los de la teología del salvo siempre salvo, dirían, nunca fue. Y en parte tienen razón. Porque desde el punto de vista divino, nunca estuvo en el plan de salvación. Nunca fue salvo. Bueno, ese es otro tema más complejo todavía, que el de las riquezas. Las riquezas, hermanos, traen comodidad, traen mucha satisfacción, traen bastante poder. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a una persona las riquezas se le convierten en obstáculo, su vida corre peligro. Cuando usted dice, le pidió un hijo, Dios le envió el hijo y el hijo por el hijo ya no sirve en la obra de Dios. Cuando usted le pidió un trabajo y el trabajo ya no le da tiempo para servirle a Dios, lo esclavizó. Cuando usted pidió una bendición y esa bendición le está quitando lo eterno, le está desenfocando, está perdiendo el propósito de la vida. La palabra de Dios es clara. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando usted y yo le damos el primer lugar a Dios, las cosas son diferentes. Las cosas son diferentes, y ahí, aunque el enemigo haga lo que haga, usted y yo debemos de preocuparnos en estar definidos en que somos hijos de Dios, instrumentos de justicia para glorificar su nombre. Si el materialismo, si la avaricia, si la codicia eso es una batalla, hermano, porque nosotros venimos con innato el egoísmo. Cada uno buscamos el bien propio y solo el Espíritu Santo es el que transforma los corazones y cambia las vidas y nos da una visión de ser siervos. ¿Quién es un siervo? El que sirve. Siervo. Y los grandes hombres de Dios, ellos se pusieron ese título de siervo. Y qué bueno que nosotros nos podamos poner el título de siervo y estemos definidos. Y siervo, hermanos, es una persona útil, es una persona que está dispuesta a servir en cualquier necesidad. Que leímos, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, mente, corazón, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley y ese es el evangelio. Si nosotros proponemos en nuestro corazón, tratamos de vivir bajo ese lema, bajo esas convicciones, bajo ese mandato divino, nuestras convicciones cada vez van a ser firmes y vamos a ser definidos. Y cuando le pregunten, ¿y usted está a favor o en contra del aborto? ¿Qué va a decir? Estoy a favor de la vida, en contra del aborto.
No va a decir, yo no sé, hay que vean los demás cómo deben. Tenemos que tener una identidad. Si usted está a favor de los homosexuales, cuando le pregunten, ¿y usted qué piensa de eso? Que diga, el Señor creó a varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Ese es el plan y esas son las cosas básicas que nosotros debemos hacer y tener esa identidad. Pero hay gente que ni en eso, hermanos, ni en eso dicen, no, hay que quedarnos en neutro. Pero nosotros como seguidores y servidores de Cristo tenemos que definirnos y cada día encontrar. Miramos que servir a Dios es también mostrar su amor y gratitud. Vámonos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 19. El tema, ¿cómo nos definimos? Miramos. Primera Juan 4, 10 vamos a leer primero. 4:10, hermano, allí, perdón. Son similares, pero el de 10 nos da más explicadito, 4:10. En esto consiste el amor, ahí está. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora el 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios se ha manifestado tanto que ha dado lo mejor del cielo. Cristo Jesús dio su vida. Amén. Ese es el acto de amor más grande. La salvación es invaluable. No se compra con dinero. La plata y el oro perezcan contigo, le dijo el apóstol Pedro a uno que quería acercar a comprar la salvación. Es algo que nosotros tenemos por pura gracia. La salvación vale la sangre de Cristo y eso, Él pagó ese precio. Y esa es la manifestación de amor más grande, que Cristo lo tomó a usted y me tomó a mí y lo limpió de los pecados. Ahora, esa demostración de amor debe producir en cada uno de nosotros gratitud, porque es un favor que no merecemos. Somos indignos. La gracia nos tomó. Bueno, pero no solo recibimos la salvación. Dios nos salvó, pero Dios, cuando nosotros acudimos a Él por sanidad, ¿a cuántos Dios nos ha sanado? A todos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos acudido a Él angustiados porque la medicina, el médico ya no puede? Y los médicos dicen, bueno, ahí hasta los médicos que no creyentes, dice, ay, bueno, ahí solo Dios. Hasta un médico no creyente para que le diga a un cristiano, ya solo Dios. Y después que Dios hace los favores, ¿cómo no vamos a servir? O sea, ¿cómo no va a servir? O sea, ¿cuál es uno de los motivos más grandes para ponernos y disponernos para que poder servir en la obra de Dios? Es la gratitud. Pero ¿qué pasa? Cuando no hay agradecimiento, cuando se olvidan los favores y las misericordias de Dios, como el salmista decía en Salmo 103, ¿verdad? Ahí nos dice, es el que rescata el hoyo de tu vida, es el que te corona de favores y misericordias, es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Quién es? Es Dios. Es Dios. Cuando hay una conciencia, hermanos, cuando hay una sensibilidad a que Dios es el que hace las cosas, hay una disposición de servicio. Entonces se muestra y hay una fuerza para poder hacer algo en la obra del Señor.
No es que el líder nosotros impongamos o demandemos, mire esto, lo otro. Tiene que ser algo voluntario. Dios nos creó con ese propósito, y Dios, cuando hizo al primer hombre y a la primera mujer, puso una libre decisión. Los hizo diferentes que la creación angelical, para que pueda salir un pueblo de generación en generación, un remanente que haya decidido servir y seguir al Señor. Gloria a Dios por ustedes, Señor. Si está en la casa de Dios, si ha sido llamado, tenemos esa oportunidad de tener y de poder entregarnos a Dios, definirnos en Cristo y tener esa identidad cristiana y demostrarlo. Porque la persona que dice, bueno, yo soy agricultor, es que realmente va a cultivar la tierra, no se lo va a poner así por así. El que es comerciante, pues es que tiene alguna gracia para poder hacer negocios. El que es fontanero es que va a poder arreglar las fugas, ¿verdad, hermano Kevin? Y así sucesivamente, pero si nosotros somos cristianos y la identidad del cristiano es el servicio y el amor, no servimos. El rótulo queda grande. El rótulo de simplemente cristianos tiene que ser, como quien dice, demostrado con nuestras acciones. Si Dios ya lo hizo, Dios ya nos demostró que nos ama, nos dio la identidad y nos dice, ya la identidad de hondureño, miren que esa puede ser, aunque sea la identidad del país más grande, Estados Unidos o Inglaterra o cualquier país europeo, esa nacionalidad es una nacionalidad que al morir la persona se acabó, pero la ciudadanía celestial es eterna. Cristo Jesús la selló y ese pasaporte con su sangre, y a usted y a mí nos dio una identidad de hijos de Dios. Gloria a Dios. Somos. ¿Cómo no servirle? Ahora, nos salvó, nos sanó, nos rescató. Los estilos de vida que se tenían antes. Hay de peores a más peores. Estilos de vida pecaminosos, esclavitud de vicios, cómo la gente ha sido, como dice el salmista, del hoyo, lo sacó. Y podemos preguntar, ¿qué más Dios ha hecho por usted? ¿Qué más Dios ha hecho por mí? Yo sé que la lista sería larga. Dios ha hecho por nosotros. Dios ha hecho por cada uno de nosotros grandes cosas. El mundo lo que quiere es que a usted y a mí se nos olvide, que usted y yo nos acomodemos a la corriente del mundo y que busquemos estar a la corriente del mundo, al mejor celular, al mejor carro, a la mejor casa, a la mejor... Y eso es algo que nunca se termina, porque siempre hay más y más y más y más. Y ese señor del materialismo y las riquezas es demandante. Cada vez quiere más y más y más. Cristo Jesús nos dio primero. Amén. Miremos que seguir a Dios es seguir su ejemplo. Mateo 16. Vámonos de nuevo a Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo 24. Al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque
¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Miren, les decía al inicio que los patriarcas tuvieron su posesión económica, fueron grandes. Cuando uno se pone a leer ahí, dice, qué grandes fueron. Pero Abraham, cuando le tocó que entregar lo que más amaba, estuvo dispuesto a hacerlo. Cuando le dijo, Dios, dame a tu hijo que tanto amas, estuvo dispuesto a hacerlo. Eso lo que revela es el carácter que se había formado en este hombre de Dios. Las posesiones y las riquezas no lo desviaron. Dios le dio potestad de administrar muchos bienes. Y tenemos al Padre de la fe, un gran ejemplo, un héroe en la fe. Ahora, el mejor ejemplo de todos es el mismo Señor Jesucristo. Él se pone de ejemplo y dice, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde, y hallaréis descanso en vuestras almas. ¿Qué produce el materialismo? Soberbia y orgullo. ¿Qué produce el cristianismo? Humildad y mansedumbre. Miren qué contraste. El materialismo, ¿qué es lo que hace? Dice, tú vales. Mire, y ya cuando lo aplauden, cuando le dicen, qué bueno es usted. Y cuando la fama le enferma, el poder, cuando le dicen, qué hábil es usted, qué bueno, y que cuando toda la soberbia. Y después de la soberbia viene ¿qué? El quebrantamiento, dice Proverbio, ¿va? Que Dios libre a su pueblo, nos libre, hermanos. Porque a todos les gusta que le digan qué bueno hace las cosas. Vieran a uno de pastor cuando le toca que estar confrontando. Si no lo quieren, porque la corrección a ninguno nos gusta. ¿Y quién es este para que me esté diciendo a mí lo que tengo que hacer? No somos muy queridos. Bien me saben. ¿Cuánto se les pasa? No, hermanos, el cristianismo no estamos para ser aplaudidos y queridos. Estamos para hacer la sal. Estamos para hacer luz. Y eso es lo que da el sentido a la vida. Y por eso la ira de Dios no ha sido derramada sobre la tierra, porque hay un remanente, hay un pueblo de Dios. Habemos un pueblo de Dios que estamos dispuestos a lo que dice Jesucristo: niéguese a sí mismo, no le haga caso a lo que el mundo está ofreciendo, no se vaya tras la corriente del mundo, déjelo. Gloria a Dios por lo que, si uno, como Habacuc dice, si prosperan, hay que prosperen, hay que haga cada quien lo que tenga que hacer, ponga su mirada en Jesucristo. Niéguese a sí mismo, eso significa de que mire, no vea al vecino, sino que para ayudarle al prójimo, como leímos al inicio, es para amarlo como a nosotros mismos. Así, el primer mandamiento es amar a Dios. Si no amamos a Dios, mucho menos que vamos a amar al prójimo. Si para amar al prójimo se necesita que el Espíritu Santo lo llene a uno, porque siempre vemos los defectos de los demás. Las virtudes nos cuesta verlas. Vemos los defectos y estamos viendo la viga la basura del otro y la viga de uno que anda encima. Esa sí no se la mire, esa la trata de ocultar señalando la basura de los demás. Esa es la conducta humana. Pero nosotros hemos venido y hemos sido llamados a salir de las tinieblas a la luz y hacer la obra de Dios. Y esta es la obra de Dios, la que leemos aquí. El mismo Señor Jesucristo nos dice que nos neguemos a nosotros, tomemos nuestra cruz y les sigamos.
seguirle es imitar su ejemplo. ¿Por qué dice? Porque el que quiera salvar su vida, el que se vaya tras los placeres, los deseos de este mundo, su fin es muerte, perderá la vida. Pero el que deje a un lado por servirle a Dios, entonces Dios le honrará. Y ahí dice, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. En Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Viene y no viene solo, viene con la paga, según su obra. La salvación es gratis, pero lo que usted y yo hacemos en el reino de los cielos, eso tiene una remuneración y grande, no como nosotros pagamos los patrones. Nosotros pagamos mal muchas veces. Dios sí paga bien. Dios sí paga bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Que nosotros no queremos, mucha gente no quiere identificarse, no quiere definirse, no quiere participar de esta bendición tan grande. Y dice, estoy mejor así. Y esa es la voz del enemigo. Cuando uno se mete a servirle a Dios, vienen más obstáculos. Incluso cuando la persona se quiere congregar, vienen más problemas, porque el enemigo sabe que esa es la ruta para alcanzar la bendición. Cuando alguien quiere servirle a Dios, más se va a levantar el enemigo de nuestras almas, y más aún nuestras personas más cercanas, nuestros familiares, nuestros amigos, la misma iglesia le va a servir de obstáculo. ¿Pero qué es? Dios nos dice, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa tomar los sufrimientos de Cristo. Cristo la cruz no la agarró como un trofeo, como algo que le van a dar, mire, aquí está su cruz. No, la cruz la cargó. Fue la villa dolorosa. Se caía con la cruz. O sea, Cristo nos dio el ejemplo de sacrificio. Servir, hermanos, requiere sacrificio. Y el sacrificio, hermanos, pues no es nada fácil. Bonito es seguir la corriente del mundo, estar al neutro para agradarle a todo el mundo, no decir nada, no defender nada, estar pasivos. Dios no quiere esa actitud. Dios quiere que usted brille. Y al brillar es decir, yo soy cristiano y lo que Dios manda es esto, la palabra. Decir, yo, si voy a la iglesia es para hacer algo, en lo que sea. Gloria a Dios, hermanos, por los que, miren que Dios permitió que ahorita se hicieran comité de familias que están dispuestas a hacer la limpieza. Ahí están los hermanos y hermanas limpiando. Es un privilegio también. No todos se apuntan, pero el privilegio es servir allá afuera, demostrarle, o sea, no porque seas aplaudido y porque digan, ay hermano, qué bueno es usted. No, es porque Cristo es el que ha cambiado, y el hacer el bien debemos de hacerlo, no cansarnos de hacer el bien, no porque nos retorne. Si la ley divina es que a su tiempo segaremos y no desmayamos. Eso es algo que tiene su recompensa, pero no sabemos si va a ser aquí o en la eternidad. Pero usted y yo somos llamados a seguir a Dios en su ejemplo de servicio. Como el apóstol Pablo dijo, siervo de Jesucristo. Como el apóstol Pedro decía, siervo de Jesucristo. Así usted y yo digamos, como cuando nos preguntan, comerciante y pastor, digamos, siervo de Jesucristo. Siervo. Y un siervo es el que siempre está dispuesto a servir. Hermanos, esa es nuestra misión, y que el Espíritu Santo nos ayude a cumplirla, a hacerla, porque el servir en la obra del Señor, siempre van a haber obstáculos que vencer. Siempre va a haber alguien que diga, no, sí, el otro lo podía hacer mejor.
Pues si yo canto mejor, o yo lo hago mejor, siempre ahí sí. O no sirvió. Pero si fue su excelencia, y usted lo hizo de todo corazón, Dios ve lo que usted hizo. Y espere la bendición de Dios. Que la bendición de Dios es la que enriquece, porque no añade tristeza. Póngase sobre sus pies.